aprender. Sí. Entonces voy a compartir pantalla completa, compartir, y voy a partir desde el modelo base que le envié a ustedes, ¿ok? Así partieron ustedes. Así es. Entonces déjenme hacer una cosa para hacer un poco de trampa, ¿no? Como no tengo ganas de escribir mucho, voy a copiar. Ya, ahí tengo los primeros datos. Si se fijan, les cuento un poco mi nomenclatura. Yo acostumbro a poner en azul todos los datos que son de entrada del usuario, de tal manera que uno sabe que eso los puede tocar y no pasa nada. Duración del proyecto, si no me equivoco, eran 20 años, ¿estoy bien? Sí, profesor, Sí, 20 profe. años. Entonces tenemos 20 años, periodo de prestación dijimos que 6 años, valor residual me parece que era 0, 0. impuesto a la renta 27% y tasa de descuento 8%. ¿Estoy bien? Sí, profesor. Listo. Entonces, podemos partir de arriba hacia abajo o podemos poner primero la inversión que sabemos que es un solo flujo y lo podemos poner al tiro, igual menos a ese valor, y con eso ya tenemos ingresada la inversión. La vamos a necesitar después para un montón de cálculos. Hasta ahí vamos súper bien, profe. Estamos igual. Bien, o sea, ya la mayor parte del ejercicio estamos bien. Voy a poner al tiro, a ver, no, voy a llenar la primera línea y los ingresos son las ventas, entonces va a ser igual a las ventas, F4, para dejar fijo este valor, por, creo que en el curso anterior vimos lo que eran los operadores lógicos, S mayor o igual que 1, y por la condición que el año es menor o igual a la duración del proyecto, los 20. Entonces, con eso tenemos los 25 que dijimos, todos los años, hasta el año 20, y después desaparece. ¿Okay? Profesor, no tan rápido, no tan rápido, Vamos atrás, una flechita atrás, por favor. Ya. Vamos a hacer 8, 5, listo. Profe, por ejemplo, yo le puse 25 y después control 6 me fui casilla por casilla 25. Es lento, pero igual está bien, ¿cierto? Sí, pero si es que después tú cambias el número acá, tu sistema no va a actuar. Ya, ok. Entonces voy a mirar con atención. Sí, la gracia justamente de los parámetros es que tú puedes cambiarlo y decir, ¿qué pasa si la vida útil en realidad del proyecto dura 15 años? ¿Todavía estoy cubierto o no estoy cubierto? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Le digo, ok, tomen los 25 millones anuales, pero para todos los años que sean pasado el año 1, es decir, el 1 y los siguientes, y también válido para todos los años que sean menor al que está en C7, que es la duración del proyecto, que es el 20. Entonces tengo esa fórmula que es válida para todos los años. Y ahora lo que tengo que hacer, esta fórmula la puedo repetir así hacia el lado, ¿ok? O lo que hago es aprieto F8, que es una habilidad de Excel que me permite extender un dato, y aquí podría a mano extender esto, aprieto F2 para editar la fórmula de la primera celda, control enter y se la repito todo. O lo que hice antes, que aquí de nuevo, aprieto F8 para extender la selección, aprovecho la primera fila, en este caso la 14, que ya tiene todos los datos, aprieto el botón fin, la flecha hacia el lado derecho, y con eso llego hasta el último año al tiro, bajo para llegar, tener solo la fila seleccionada, vuelvo a apretar F2 y aprieto control enter y automáticamente me llenó toda la fila. ¿Se entendió? Ya. Sí, ya no sonó muy convencido.
De nuevo, su total ingreso va a ser igual a, digamos que suma para que parezca, de lo que hay arriba, ¿de acuerdo? La voy a repetir esta fórmula. Entonces aprieto F8, que es una opción que me permite extender en la selección. Si yo empiezo a moverme con la flecha hacia el lado, puedo ir tranquilamente hasta el final. Pero como no me dan ganas de estar una por una, aprieto la tecla fin, la suelto, y ahora aprieto la fecha hacia el lado derecho y el sistema se desplaza. Si es que uno tiene configurado el Excel adecuadamente, se desplaza hasta la última de las celdas que tiene valores. Y aquí me devuelvo y lo dejo seleccionado para la fila en que estoy interesado. Aprieto F2 para sacar la fórmula que era la suma y le doy control enter y automáticamente replico la fórmula para todas las celdas que requería. ¿Vale? Y para que les funcione esta fórmula, creo que lo habíamos visto en el curso anterior, en archivo, opciones, avanzadas, por aquí abajo, estaba, ¿dónde está? Todavía no había llegado abajo, por eso no lo encontraba. Aquí abajo tiene que tener seleccionado teclas de navegación para transición. Y cuando hacen eso, estas cosas que estoy haciendo las pueden hacer directamente. Y eso funciona por lo que he visto también para el Excel 365. O sea, no solo para las versiones más antiguas. Ahora, como necesito los totales, aquí voy a aprovechar de hacer la suma de aquí hasta, aprieto punto, aprieto la tecla fin y ahora la flecha hacia el lado derecho y automáticamente selecciono todo hasta la última celda, cierro paréntesis y ahí tengo el total. Y ahora este total aprovecho de replicarlo para todas las celdas que me interesan los totales. F2, control enter y la base impositiva no tiene ningún sentido sumar. Entonces con esto ya tengo dos totales y voy a sacar el BAN. Profesor, ¿cierto que una consulta más? Sí. Ese valor total de las ventas no es el valor presente, ese 500, es un No. valor nomás, Es una suma. es una suma, ok. Y ahora, para sacar el valor presente, para hacerlo igual que el ejercicio 1, como lo tengo hecho, lo tengo hecho así. Ok. Entonces vamos al módulo base. Entonces, para sacar el valor presente, aquí lo que hice, ustedes lo pueden hacer distinto, podrían decir valor neto actualizado de y lo que viene hacia el lado, pero yo voy a decir, no, voy a tomar el primer valor porque no quiero que me lo actualice, más el valor neto actualizado de, y me pide la tasa. Entonces, la tasa está acá, que es F4, el 8%, y después me dice, entrégueme los valores, y aquí voy a seleccionar los valores desde aquí hasta el final. Y aquí tengo el BAN. Esta sí que ya es el BAN. Entonces, de nuevo ahora voy a replicar la fórmula del BAN para todas las celdas. Y para eso selecciono las celdas donde quiero BAN. Selecciono esta donde está la fórmula. F2 para que abra la fórmula. Y con control enter se replica la fórmula ya para todas las celdas. Entonces tengo los ingresos. Ahora los costos. Dijimos que es igual a menos, porque estos son costos negativos. 10 millones de dólares. F4 para dejar fijo eso, por, y aquí para hacerlo fácil, la condición de que las ventas sean distintos de cero, y por lo tanto hay costos solo cuando hay ventas. Entonces, de nuevo, me desplazo hasta el final, F2, control enter, y ahí me aparecen los costos para todos los años hasta el año 20 y después ya no hay más. ¿Vale? Profesor, también va a sacar el valor actual neto de ¿cómo dijo usted? Del costo anual. Sí, ahí está, los menos 98. Ya, ok. Menos. Ok. Sí, aquí, como recomendación, en las planillas cuando las armen, les recomiendo poner al tiro los signos de ingresos positivos y ingresos negativos.
De tal manera que después al final ustedes solo suman. Cuando los ponen positivo y positivo, después se tienen que acordar que hay unos que se suman y otros que se restan. Y es fácil equivocarse. Es mucho más fácil entrar al tiro con el signo que corresponde. Esa es una receta, no es una obligación de nuevo. Y aquí los egresos, bueno, vuelve a ser la suma de lo que hay arriba, que en realidad no es mucho, eso nomás. Y lo replico hasta el final. Listo, tengo los egresos. La depreciación. El primer año no se deprecia nada, ¿ya? Y aquí, lo puedo poner aquí, digamos que va a ser igual a. La depreciación son el total de inversiones, eso, F4, dividido por el periodo de depreciación, son los 6 años, y eso va a actuar siempre que este año sea mayor o igual que 1, y por el año, ese año menor o igual que el periodo de depreciación, que son los 6. Entonces con eso, una forma muy simple, llegué y armé una apreciación que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Profe, le puso 8, lo de la tasa de descuento y no la de depreciación. Ahí sí. No, lo que tenía un error aquí, en el E había quedado de 1 y tendría que ser E14. De nuevo, la hago otra vez para que quede claro. Eliminamos las del lado. La depreciación, dijimos que era igual a la inversión, F4, dividido por el periodo de depreciación, que son los 6 años. ¿De acuerdo? F4. Y por la condición de que el año ese sea mayor o igual que 1, y también por la condición que el año sea menor o igual a el periodo de depreciación, que son los 6 años. ¿Ya? Y si yo replico esto, me aparecen solo 6 depreciaciones. Ojo que en este caso, para la fórmula automática, yo suelo agregarle otra condición más a esto, y le digo que el año sea menor o igual que el periodo final de duración del proyecto. Porque yo si después digo, quiero probar qué pasa si que el proyecto dura 3 años, resulta que los flujos de ingresos y egresos están los 3 años y las depreciaciones siguen hacia adelante, que no, algo que no debiera. Entonces, si quiero evitar ese problema, lo que puedo decir es decir que, y por la condición de que sea menor o igual que ese número allá, que los 20 años de duración del proyecto. Y cuando replico así, ahora aparecen los 21, pero si yo le digo que el periodo del proyecto son 5 años, por ejemplo, ahora se corta al quinto año la depreciación. ¿Vale? Sí, profe. Es una manera de hacerlo más automático. El valor residual de los activos, supongamos que se hace efectivo. El valor residual es cuánto vale todo lo que yo instalé, la inversión que hice, cuánto vale al final del periodo. Cero. Y eso cuánto vale lo puedo yo vender, o podría considerar que ese valor tiene que ver con que voy a hacer una refacción y voy a seguir funcionando con este proyecto y no se termina ahí. Entonces hay distintas opciones por las cuales yo voy a dar un valor residual. En este caso dijimos que era 0 directamente, pero uno podría tener un valor distinto. Y ahí hay que analizar cuál es el valor razonable a poner según el proyecto. Entonces el valor residual, en este caso, es un valor positivo, porque voy a realizarlo. Por lo tanto, le pongo un menos aquí para decir que es la inversión por el porcentaje de valor residual, en este caso 0, F4, y cuando se hace efectivo este valor, solo cuando el año es igual a la duración del proyecto. O sea, le voy a decir que el valor residual se haga efectivo en el último año. Muchos también lo hacen en el año 21 en este caso. Yo lo voy a hacer en el año 20. Entonces, en este caso, obviamente tengo puro 0, pero probemos si es que yo le digo que el valor residual es un 10%.
En la suma, en automático, valor residual, me aparece un 13, si se fijan, ya me apareció algo, que serían los 12,5, probablemente este 13 son 12,5, no 13, y tengo un valor presente que es bajito, y veamos si es que está en el año 20, y en el año 20 aparecen estos 13, y si yo le doy F9 para ver qué número tengo, sí tengo 0,5, está bien. Entonces, ¿sí? Ese, cuando dice valor presente del valor residual, significa que el valor futuro, después de los 20 años, vale 3 al año 0. Exactamente. Ya. Cuando yo digo esos 12,5 que se van a realizar dentro de 20 años, si yo lo traigo al año 0 a una tasa de un 8%, vale solo 3. Ok. Ahora, y aquí voy a explicar por qué la pregunta anterior, por qué la depreciación va antes. Entonces, el valor libro activo ahora, el valor libro activo, la versión simple para evaluación económica, es decir, es todo lo que hay de inversión que no ha alcanzado a depreciarse. Y eso se hace efectivo también el mismo momento que tengo el valor residual. Entonces, va a ser igual a, de nuevo, el valor de la inversión completa, menos la suma de lo que es depreciado hasta el momento. Y aquí le vamos a agregar, eso lo voy a dejar fijo en la letra E, por eso le agrego un peso ahí. Y este valor solo es efectivo por la condición de que ese año sea igual a la duración del proyecto. Entonces, si yo lo evalúo acá, obviamente el valor libro va a ser 0, porque ya está depreciado completo a esa altura. Hagamos el ejercicio para ver si está funcionando bien. Digámosle que esto dura hasta el año 5, que eso significa que todavía nos falta un poco por depreciar, y si se fijan aquí, automáticamente, este año me parece que todavía faltaban 21 por depreciar. Si yo sumo estos dos, llego nuevamente a los 125 que corresponden a la inversión. Es decir, la depreciación más el valor libro de activos tiene que ser igual a la inversión completa. Entonces, Profesor, ahora una ya puedo- consulta. Sí, ¿El valor libre es igual al valor residual? no. Justamente lo que, desde el punto de vista contable, esto es una, si se fijan, esto es entre economía y contabilidad. Desde el punto de vista contable, para efectos de impuestos, el Estado me permite que yo deprecie el activo en el tiempo, y eso se lo resto a la base sobre la que voy a aplicar los impuestos. Y en el caso del valor residual, ok, yo voy a tener un ingreso, supongamos que vendo todos los activos, pero contra ese ingreso voy a descontarle lo que me faltaba por depreciar de los activos. Y eso también me lo permite el sistema impositivo chileno. Entonces, por eso el valor residual y el valor libre activo se producen en el mismo momento, pero con signos cambiados. ¿Vale? Entonces, volvamos los valores a lo que eran en un origen. Ahora vamos al 20 y 0. Ahora la base impositiva. La base impositiva es sobre la que voy a aplicar el impuesto a la renta. Entonces, en este primer año va a ser igual a los ingresos más, si se fijan, sumo, aunque son negativos, los egresos, más la depreciación, más el valor residual, más el valor libro activo. Y obviamente en este caso me da 0, pero además hay una gracia en los impuestos en Chile, que en este caso, fíjense que para el año 1 el valor es negativo. Y obviamente, impuestos internos, si le aplico un 27%, me tendría que pagar el impuesto del 27%, 6 millones negativos. Eso no pasa en Chile. Impuesto interno a uno no le paga nada, sino que lo que le permite es que esos 6, que obviamente implican impuesto cero,
pero yo los puedo arrastrar a los años siguientes para recuperar los flujos negativos que tengo antes dispuestos los años anteriores. Entonces, por eso, aquí yo lo que agrego en esta fórmula, le digo más el valor del año anterior por la condición de que ese valor sea menor que 0. De tal manera que con eso, en esta fórmula, ya ahora general, la puedo arrastrar hacia el final, y el sistema automáticamente me va a arrastrar lo que no he logrado recuperar de la inversión inicial. Y si se fijan, no recupero porque con la depreciación que tengo acá, más los flujos que tengo, no alcanzo a generar flujos positivos. El día que se me acaba, después del año sexto, que se acaba la depreciación, aquí ya tengo 15 en positivo y que se le empiezan a restar a los 35 que traía de arrastre. Entonces eso me hace que pase de los menos 20, los menos 5, y aquí ya tengo 10 positivos sobre lo que me va a aplicar los impuestos, y después se mantienen 15 netos todos los años. Entonces el impuesto a la renta ahora, que es el que me falta por calcular, va a ser igual a el valor que tengo ahí como base impositiva multiplicado por el 27%. A ver, denme un segundo. Igual, primero le vamos a poner un signo negativo, porque los impuestos son negativos. Va a ser igual menos S por el 27%, F4, y por la condición de que S sea mayor que 0. En otro caso, el impuesto es 0. Entonces ahora ya puedo replicar. Y tengo, si se fija, todos los impuestos de los primeros años 0, hasta que tengo acá esos 10 netos, lo que me da un impuesto de menos 3, en realidad menos 2,7. Aquí ya todos los años siguientes tengo impuesto a la renta. Ahora, Profe, una consulta. adelante. ¿Por qué el valor libre de activos le queda en 0 los primeros años? Lo que pasa es que el valor libre activo solo hace sentido tener el valor libre activo para el momento que voy a tener el valor residual, para compensar el valor residual. Decir, oye, ok, tengo un ingreso por el valor residual, pero ese, para efecto de los impuestos, voy a pagar la diferencia con respecto a lo que me faltaba por depreciar. Entonces, el valor libre solo lo hago efectivo en el año 20, no antes. Ya. Y en este caso, como se deprecia antes, da lo mismo y se pone 0. Exactamente. Ya. Automáticamente queda todo en 0. Ya. Profesor, ¿Sí? la inversión la considera igual que los costos como negativos. Sí. Ya, Sí, porque es un egreso. Tengo que sacar plata del bolsillo para Ya. invertir. ya, ok. Ahora, les cuento, yo ocupo esta estructura para hacer la evaluación económica. Puede que vean a otra gente que lo que hace es, después del impuesto a la renta aquí abajo, vuelven a poner la depreciación y el valor libre o activo, y los ponen con el signo contrario al que tenían aquí arriba y se los suman. ¿Ya? Lo que pasa es que la depreciación y el valor libre o activo, ninguno de los dos es un flujo real. Son solo flujos considerados para efectos de calcular la base impositiva y para aplicar los impuestos. Entonces, como un flujo ficticio, muchos lo suman para poder sumar todo hacia abajo. Para mí, no lo hago así. Yo prefiero mucho más simple decir, ok, voy a sumar para llegar al flujo neto todos los flujos que realmente son flujos, y los que no son flujos, me los salto. Cualquiera de los dos caminos es lo mismo. Para mí es más simple leerlo así, y no tengo tantas líneas, y yo sé que la depreciación en realidad es solo para calcular la base impositiva, y de ahí para abajo no sirve de nada, y por lo tanto volver a sumarla no me agrega mucho valor. Y Excel es capaz de hacer suma y resta, así que decidí hacerlo más simple así. Entonces, hasta aquí hemos calculado hasta el impuesto a la renta, tenemos la inversión, está lista ya. El capital de trabajo, ¿qué dijimos? Capital de trabajo, nada. Dejémoslo así, en 0. ¿Ya? Después vamos a ocupar en otras evaluaciones capital de trabajo distinto. Lo típico es tener un capital de trabajo. A ver, ¿qué es lo que es el capital de trabajo? Es una especie de caja que yo tengo disponible para poder operar en el proyecto. Supongamos, yo puedo tener
encaja al menos 2 meses de costo, 2, 3 meses de costo, que es más o menos lo típico, y eso, cuando termine el proyecto, en el último año, recupero esa caja, porque obviamente tuve un monto inmovilizado, y por lo tanto la suma que tengo el total acá, del capital de trabajo, tiene que dar cero siempre. El valor presente obviamente no da cero porque yo tengo un flujo negativo al principio, que tengo que sacar plata del bolsillo y dejarlo en esa caja, pero recupero exactamente la misma plata 20 años después, pero obviamente en valor presente vale muy poco lo de los 20 años después, por eso da un van negativo en este flujo. Pero en este caso, supongamos que son cero siempre. Y entonces tengo un subtotal de inversión más capital de trabajo, que entonces va a ser la suma de estas dos líneas de aquí arriba. Pues usted no saca una consulta. Adelante. Usted no saca, pregunta, no saca como un valor, un van total, en el sentido de que influye el van total, costo, inversión, depreciación. Sí. Sería menos 1,25, ese no es el. No, este es el van de Sí. la partida, ¿no? ¿Sería flujo neto el van al final? Eso, justamente, esa es la idea. Entonces Ya. yo ahora lo que me falta por calcular es el flujo neto, que va a ser igual a los valores que tienen sentido aquí arriba. La suma subtotal de ingresos más los subtotal de egresos más la depreciación no tengo que sumarla. El valor residual sí es un flujo de verdad. El valor libre tampoco es una suma. La base impositiva obviamente tampoco. Más el impuesto, que ese sí es un flujo. Más inversión y capital de trabajo. Y aquí tengo el flujo neto global. Y aquí tengo el flujo de todos los años. Y aquí saco el valor presente del proyecto, que este es 6 de acá. Profesor, le hago una consulta. Adelante. En la parte del capital de trabajo, en caso que lo tuviéramos, usted dijo que es una caja chica, ese valor tendría que ir como positivo o negativo, porque ese es un valor que yo lo tengo, digamos, como ahorro, lo tengo almacenado, pero los suma, ¿cierto? Es positivo. Fíjate, voy a suponer que son 2 meses de operación, ¿ok? Ok, Entonces yo digo, ok, igual a, los costos de operación son 10. Si lo divido por 12 y lo multiplico por 2, yo necesito tener esos menos 2 guardados, ¿de acuerdo? ok, Entonces tengo un menos 2 al principio y después tengo que poner el mismo flujo al final. Para hacer esto mismo, una manera mucho más simple, es decir, igual a este menos este, dividido por 12, multiplicado por 2, y lo replico hacia el final, y fíjense que automáticamente me sale el menos 2 acá, claro, y aquí al año final me sale el más 2, perfecto, ok. O sea, se porque como recuperó hice la el diferencia, despido. los flujos siguientes son 0, obviamente empata, y aquí tengo una suma total de 0, pero un valor presente que ya no es 0. Ujú. Ok, ¿Se profe. entiende? Sí, profe. Muchas gracias. No, porque eso, lo vamos a dejar en 0 mientras tanto para efecto del ejercicio. Veamos, saquemos los valores. El valor presente, después de impuestos, es directamente este valor que calculé acá. Y ahí ya tengo la suma de todos los flujos, ok. Y el TIR, igual al TIR, ¿de qué? Lo primero que me dice, ok, dame una estimación de poder estar el TIR. Yo le digo, ok, cerca del 0,1, es decir, 10%. ¿Y de qué flujo vamos a considerar el TIR? De todos los flujos desde el año 0 hasta el final. Listo. Y algo hice mal que me entregó una cosa extrañísima del TIR fórmula. De alguna manera quedó mal amarrado esto. Pongámoslo no. Igual TIR. Dijimos como 1, punto y coma, y me faltan los flujos desde aquí hasta el final. ¿Va? Lo está haciendo al revés, profe. Primero tiene que poner los valores y después estimar.
Así lo pone la fórmula. Muy bien. Control C, Control V, como 1. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Ya, y ahí tenemos los resultados y lo podemos revisar contra el ejercicio 1 que lo tenemos acá. Tenemos los mismos 8,8, tenemos los 6, mismo resultado, por lo tanto estamos iguales. Y si se fijan, llegamos a esos mismos 6. Ahora sigamos con el, ya, esto fue usando el módulo base. Profesor, ¿podría compartir la planilla terminada para tenerla de referencia? Sí, por supuesto. Gracias. Por eso, ahora voy a volver al ejercicio 1, que es la planilla terminada. Yo se las voy a ver, les cuento, todo lo que hicimos hasta antes del break ya está en la página, ya lo subí, y esto obviamente lo voy a subir después que terminemos acá, para que ustedes lo tengan también. ¿Qué hice adicional acá respecto a lo que les mostré recién? Calculé el flujo neto, hasta aquí estamos exactamente iguales. Calculé un flujo neto antes de impuestos. Eso en general no se usa mucho en los proyectos, pero descubrí que en el mundo de los generadores eléctricos suelen usar mucho las exigencias de TIR respecto a los flujos antes de impuestos. Entonces, por eso, ok, me acostumbré a agregar el flujo neto antes de impuestos, que es simplemente este mismo flujo neto, pero se le resta la línea de los impuestos y tengo el flujo neto antiimpuestos. O sea, estos 6 menos los menos 16 me dan los más 22 que tengo acá. Y agregué en esta planilla una auxiliar que lo que hace es buscar en qué momento los flujos pasaron a ser positivos, la suma. Es decir, mira estos valores de acá, y si voy mirando la suma acá, todavía me da negativo. Si sigo avanzando, aquí ya me dio positivo, y me dice, ¿en qué año? Fue el año 9. Entonces, con esa adicional, tengo el periodo de recuperación del capital, que es el año 9. Entonces, yo empiezo a tener suma neta 0, o sea, positiva, a partir del noveno año. Y además calculé el IVAN, que es el van después de impuestos, dividido por el valor presente de las inversiones. Entonces, básicamente el mismo ejercicio que hicimos recién con, digamos, estas dos líneas adicionales, y a partir de esas dos líneas aprovecho de sacar además este par de indicadores adicionales. Ese como adicional y ese como adicional, y el IVAN, bueno, se saca de la base. ¿Está claro el ejercicio? Sí, o sea, de mi parte sí, solamente que hay que darle un repaso así porque Sí, no, sí, claro. se olvida, digamos, hay que repasar. Sí, pero si Yo se en un fijan, segundo lo miré. esto es absolutamente mecánico, ¿eh? Una vez que uno lo practica, después aprende la mecánica y está listo. El tema es sí entender qué es lo que hay detrás. No aprender la mecánica sale sola, pero sí es tener claro lo que hay detrás para poder entender lo que uno está haciendo y interpretar los resultados. La depreciación usted la considera como en términos de signo negativa. Negativo, porque en definitiva la depreciación es lo que me permite el sistema de impuestos chileno, que me permite recuperar, descontar de los impuestos lo que yo invertí a través de un sistema de depreciación que puede ser de distintos periodos. O sea, en Chile hay una depreciación normal, hay una depreciación acelerada, y hay otras versiones de depreciación también disponibles. Sí, porque hay ciertos activos allá que la minería, después de 5 años empiezan a depreciar. Sí, no es por eso, Sí, depende del caso. sí. Ahora, les cuento que aquí el 6 es un número relativamente normal. En todo caso, en Chile incluso hay una opción de una depreciación acelerada,
que puede significar hasta en 3 años. Ahora, si es que nosotros se fijan, yo ahora puedo cambiar. Y cambio yo la depreciación, fíjese que la cambié a 3 años y el resultado no cambió. Y no cambia el resultado porque en este caso todavía el arrastre de la base impositiva hace que si que esto lo de precios mucho más acelerado, voy a seguir arrastrando hasta el mismo año que arrastro en la base, porque no he alcanzado a recuperar justamente los flujos negativos previos. Entonces, muchas veces esa depreciación muy acelerada no surte ningún efecto práctico en el resultado. Para sacarle un poco más el jugo al ejercicio, estábamos en la presentación, ahí. Como en el mismo ejercicio, la idea es realizar un tornado mostrando la incidencia de cada partida. Para los que no ubican el tornado, los vamos a ver al tiro. Y siguientes preguntas: ¿cuánto debería ser el monto mínimo de ventas anuales para que el proyecto sea conveniente? ¿Y cómo haría el monto mínimo al cambiar la TIR exigida? ¿Cuánto influye el aumento de vida útil en el resultado? Entonces, veamos un poco esos resultados, esos efectos, y vámonos a la planilla del ejercicio 1. Y hice una segunda hoja. En esta segunda hoja, si se fijan, los números son los mismos anteriores, pero para efectos de tornado, saqué las partidas de los flujos que hay acá arriba. Entonces saqué las ventas, saqué los costos, saqué el valor residual, el impuesto de inversión, el capital de trabajo. Y si yo sumo todo eso, automáticamente llego hasta el flujo neto. Entonces, acá saqué los valores del VAN, y si se fija, la suma del VAN, esto, sumo todo y da el VAN de los 6 millones de dólares en este caso. Y la gracia de poder mirarlo así es que yo lo puedo llevar rápidamente a un gráfico. Y aquí en este gráfico, a este se le denomina gráfico tornado, yo puedo ver claramente cuáles son, ahora expresado en valor presente, los flujos. Entonces tengo las ventas, tengo este gran flujo, 200 y tanto, casi 250. Tengo los costos que pesan casi 100, el impuesto a la renta, que me pesa, digamos, unos 20, 16. Tengo la inversión, los mismos 125, y el flujo neto es básicamente la diferencia entre este azul restado estos 3 rojos. Y esto me da como flujo neto. Entonces yo aquí puedo visualizar muy rápidamente qué es lo que me está influyendo en mi proyecto. Claramente lo más incidente es la inversión, y el costo obviamente pasa a ser relevante, y el impuesto a la renta, si se fija, no es tan significativo en el resultado final. Entonces esto, como le digo, es una buena herramienta después para poder ver dónde hay que hincar el diente. Y la pregunta era, ok, ¿cuántos debieran ser los ingresos para lograr un VAN 0? Entonces aquí, ok, yo puedo, estoy tomando los valores desde la hoja anterior, vámonos a la hoja anterior directamente. Aquí tengo el número. Yo puedo decir, ok, 8, perdón, en los ingresos. Supongamos los ingresos 23, me pasé de largo, 24, estoy cerca, 24.5, puedo seguir probando. O una forma más simple en el Excel, que lo vimos la vez pasada, yo me paro acá, me voy en datos, análisis y sí, buscar objetivo, ese valor, hago 0, jugando, cambiando el valor de la celda donde está el 25. Aceptar. Y me dice, el número de corte es 24.154, etc. Y eso me lo calcula directamente Excel. ¿Vale? Ahí volvimos a lo que teníamos. Entonces, ¿cuánto es el monto mínimo de venta? Ya vimos que era 24, o sea, con los 25 estamos
bastante cerca del punto de corte. ¿Cómo haría el monto mínimo al cambiar la tira exigida? Suponiendo, volvemos acá, el ejercicio 1. Supongamos que ahora yo quiero exigir un TIR mínimo. Aquí tengo 8,8, pero en realidad quiero que el TIR sea mínimo un 10%. Entonces yo le voy a decir, ok, quiero que este valor sea un 10. Entonces vamos de nuevo, análisis sí, buscar objetivo, ese lo quiero en 0,1, el 10%, cambiando cuál de nuevo, ese. Y aquí me dice, ok, para lograr un 10%, este tiene que ser un 26,4 millones de dólares de venta anual. Y ¿cuánto influye el aumento de la vida útil en el resultado? Vamos de nuevo. Yo tengo 6 y 8,8 de TIR. Si yo esto lo cambio a 19, varío, si se fijan, de los 6 bajo a 4, 19, y el TIR baja a 8,5. Si lo subo a 21, aumento un poquito y el TIR aumenta a 0,2. Es decir, en definitiva, mientras más pase el tiempo, menos influyente es una variación marginal de la duración del proyecto. Claramente los principales flujos económicos desde el punto de vista de valor presente son los primeros, y los últimos flujos, al descontarlo la tasa de descuento, obviamente pesan muchísimo menos. Entonces eso es algo que uno tiene que tener claro. Si yo aumento este proyecto a 25 años, mejora los indicadores, pero no es lo que uno hubiera esperado, que en el fondo un 25% más de tiempo de duración del proyecto, y la diferencia respecto al resultado total no fue equivalente a esos 5 años adicionales, justamente porque los últimos periodos, aunque los números son positivos, mantienen esos mismos 11 todos los últimos años, en valor presente ya no suman los 5 por 11, sino que son esos 5 por 11 divididos cada uno de ellos por 1,08 elevado a 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Vale? La idea es que en definitiva con esto vayan sintiendo el efecto del paso del periodo del tiempo. Y en la medida que uno tiene una tasa de descuento más grande, el impacto de esto pasa a ser bastante menor. En este caso, con una tasa de descuento un 10%, subamos un poco los ingresos para que esto salga positivo. Si yo tengo una tasa de descuento de un 20%, fíjense, de 13% ahora, si que yo subo a 21, el cambio de un año aumentó solo en 0,1 el TIR. Y eso es porque, en definitiva, mientras más largo el periodo, los efectos en la tasa interna de retorno de los últimos periodos son más bajos, porque en este caso sí lo estoy evaluando en una tasa mucho mayor. Estamos parados en el 13, ¿se entiende? Lo mismo en el valor presente, entre 20 y 21, si se fijan, aumentó solo en 1, justamente porque, de nuevo, el último año solo afecta dividido por 1,1 ahora, elevado a 21. Eso es más que nada para que vayan sintiendo un poco los valores, porque de repente ustedes le dicen, oye, tengo un proyecto que tiene un flujo de 20. ¿Cuánto valen esos 20 en valor presente? Y una cosa es tener un orden de magnitud por donde está parado más o menos el sistema, para poder sentir que, obvio que no voy a agarrar los 30 y lo multiplicar por 20, sino que si se fijan, estoy en algo menos, en este caso un 10% o algo menos de la mitad de la suma de los ingresos, el efecto en valor presente a un 10%. Y al 8, obviamente es más grande y llega casi a la mitad. ¿Vale? No sé si están claros con el ejercicio. Profesor, usted el último lo puede enviar, el que hizo cuando empezó a llenarlo. Ok, Tan amable. base archivo, guardar como base
desarrollado. Ya, les voy a enviar los dos. Este y el otro ya que el que yo tenía resuelto previamente. Profe, una pregunta. En la última parte, cuando hizo un análisis, no de sensibilidad, sino que, por ejemplo, quiso saber cuántas eran las ventas para que, por ejemplo, el TIR le dé 12. Utilizó una fórmula o llamó una fórmula donde Sí, usted usaba tres datos finalmente y llamaba y pinchaba la columna que usted necesitaba que le dé el valor, cuál era como el mínimo para que se cumpla esa condición. ¿Cuál exacto. es la fórmula? Eso es. Dentro de la, ustedes lo alcanzan a ver, espero. Dentro de la cinta de datos en ¿Ya? Excel, ustedes tiene una de las iconos es un análisis easy, así se Ok, llama. Entonces ustedes separan en el valor que quieren el resultado, le ya, dicen buscar objetivos dentro del análisis easy, las tres opciones, análisis easy, y en ese objetivo yo digo, ok, quiero un 0, y jugando con qué celda, supongamos que ahora voy a jugar con los costos. ya. Y automáticamente me dice que eso Ah, ejecuta ya, hasta el costo 16. perfecto. Ah, ya, esa era la fórmula. Ya, Sí. profe, muchas gracias. A ver, un Excel nuevo. Yo tengo un A, un B y una suma. 4, 5 y aquí voy a tener directamente la suma de los dos. ¿Ok? Yo quiero llegar con este a 12. Entonces quiero saber cuánto tendría que valer, qué valor tendría que tomar el A para lograr el 12. Entonces me voy a datos, análisis easy, buscar objetivo, lo quiero en 12, cambiando qué celda, esta. Y automáticamente me dice 7 más 5, 12. Y la otra opción que tienen, que creo que se la había mostrado, vamos a achicarlo un poco para que se vea. Acá. Entonces aquí arriba voy a poner A. Aquí al costado estos son los B. Alineado de derecho, ok. Y le digo esto es igual a el resultado de eso. Entonces quiero ver cómo haría el 12 para distintos A y distintos B. Y en Excel, de nuevo, aprovechando lo mismo que vimos recién, me voy a datos, análisis easy. Entonces ahora, en vez de buscar objetivo, le digo tabla de datos. Entonces, la entrada de la fila, está en la fila, es el A, ese, y la entrada de la columna, que es esta, es el B. Y aquí tengo los resultados. Para A1 con B1 tengo 2. A1 con B4 tengo 5. Acabamos de inventar las tablas de sumar. Y si es que aquí cambiamos la función y decimos que es por tenemos las tablas de multiplicar. Y tenemos la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, etcétera. ¿Vale? Entonces estas son funciones que tiene el Excel incluido que permiten hacer estas cosas muy rápido. Y esta segunda es muy útil para análisis de sensibilidad y la otra justamente para ver los puntos de corte. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿No? ¿Por qué? Entonces, no guardar. Y volvemos a la presentación. Ya. Vamos a ver principio del financiamiento. Pregunta, ¿cuál es el efecto, en qué ayuda el financiamiento en los proyectos? Para determinar la magnitud. Eh,
O sea, ¿por qué voy a ir al banco para pedir plata cuando voy a hacer un proyecto? Para ejecutarlo. Para... Para no gastar su capital. Porque Ya. yo no tengo la plata. Porque no tengo plata. po. Eso. Tengo una buena idea, pero no tengo plata. Sí, po. Y ustedes han visto a empresas que tienen mucha plata y que van a pedir plata igual. Para no perder liquidez, Ya, bien. para no gastarse su propia plata y arriesgarla del otro. Sí, pero fíjense que Utilizar esa plata como apalancamiento. bien, eso. Ese es el punto. En definitiva, el financiamiento es el que obviamente me permite hacer el proyecto. Si yo no tengo todo el monto que requiero para implementarlo, estoy obligado a recurrir al financiamiento. Pero si yo tengo el monto, incluso supongamos que tengo 100, ¿ok? Y el proyecto cuesta lo mismo 100. Yo puedo hacer el proyecto y ocuparme de mi plata, o podría decir, tengo 100, puedo conseguir 50 prestados, y con esos 50 prestados puedo construir. En realidad, si me consigo 50 por cada proyecto, puedo construir 2 proyectos equivalentes al de 100. Y por lo tanto, mi ingreso respecto a los 50 que voy a poner va a ser mucho más grande que lo que hubiera obtenido con los 100 en un solo proyecto. ¿Se entiende? Lo dije muy enredado. Claro. Eso. Ahora, cuando ustedes escuchen a la gente del área de proyectos, van a escuchar hablar mucho del equity. El equity, en definitiva, es cuánto es lo que estoy aportando yo respecto al proyecto. Y en el ejemplo que le acabo de hacer, si que el proyecto era 100 y me consigo 50 de préstamo, entonces mi aporte son solo los 50. Y por lo tanto, cuando yo mire el BAN, yo voy a tener el BAN, el neto, para mí, lo voy a comparar no contra los 100 que costó el proyecto, sino que lo que me afecta en el bolsillo es con respecto a los 50 que yo puse. Entonces, con eso apalanco, lo que decía uno de ustedes, el proyecto, y estoy sacando, en definitiva, una mucho mejor rentabilidad con mi plata, y aparte está la ventaja, que todo el riesgo no me lo llevo yo, sino que además traspaso parte del riesgo. ¿Vale? Aquí tenemos la estructura de una evaluación del proyecto puro. El proyecto puro es sin financiamiento y es lo que acabamos de hacer en el ejercicio. Tenemos los ingresos con signo positivo, tenemos los egresos con signo negativo. Aquí podemos tener un subtotal de ingresos menos egresos. Tengo el valor residual de los activos, que es positivo. Tengo un valor activo, el libro de los activos, que es un negativo, que es lo que me falta por depreciar. Tengo la depreciación, y con todos estos flujos de aquí arriba, yo puedo construir la base impositiva. Respecto a la base impositiva, calculo el impuesto a la renta, un flujo negativo. Tengo la inversión, que es un flujo negativo, y tengo el capital de trabajo, que es un negativo al principio y que lo recupero al final del proyecto, con lo cual la suma me tiene que dar 0. Y usando todos esos valores previos, obtengo el flujo neto. Entonces, la base impositiva son los ingresos más los egresos, más el valor residual, más el valor libre activo, más la depreciación. Y en la base impositiva tengo derecho a arrastrar las bases impositivas negativas de los años previos. Y el flujo neto va a ser los ingresos más los egresos. Aquí, si se fija, lo estoy sumando al tiro con los signos correspondientes, más el valor residual de los activos, más los impuestos de la renta, más la inversión y más el capital de trabajo. Y cada uno de estos más entra con el signo que le corresponde de acuerdo a eso. ¿Vale? Esa es la estructura que acabamos de mirar en el proyecto recién. Y ahora, cuando miramos proyectos financiados, ¿cómo varía la estructura? Y si se fijan que es bastante parecida a la anterior, pero aparecen unos flujos nuevos. Tengo el préstamo, que si se fijan se pone abajo del impuesto, porque eso no está afecto a impuesto. Entonces entra el préstamo como un signo positivo, recibo en 50 con lo que les decía en el proyecto de los 100, y
nosotros cuando recibimos un préstamo tenemos que devolver la plata. Y la plata se devuelve para efectos de la evaluación económica en dos partidas. En realidad son anualidades, pero esas anualidades uno las puede componer y decir, ok, estoy pagando el capital del préstamo, que después voy a explicar bien cómo se calcula, y este pago del capital del préstamo suma lo mismo que el valor del préstamo. Pero aparte de eso, voy a pagar un interés del préstamo. Y el interés, obviamente, es el interés que se aplica por el interés que exija a la entidad que le prestó plata. Ese interés se aplica sobre el saldo del préstamo que va quedando año a año. Entonces, ese interés va acá arriba porque justamente el sistema impositivo chileno permite que uno descuente de impuestos el pago de interés de los préstamos. Entonces, por eso se va arriba, mientras que el préstamo y el pago del capital van abajo, porque eso, en definitiva, no son descontables de impuesto a la renta. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una estructura bien parecida, ¿sí? ¿Por qué el préstamo es positivo y el pago del capital es negativo? Ah, ok. Hablemos de plata en el bolsillo siempre. Cuando el banco me presta 50, entran 50 a mi bolsillo, ¿de acuerdo? Y yo los voy a ocupar esos 50 para hacer la inversión. Ahí se me van los 50 positivos, se me van en la inversión más 50 míos y con eso pago los 100. Ahora, cuando yo esté pagando el préstamo, voy a tener que sacar plata ahora del bolsillo para pagarle a la entidad financiera que me prestó la plata. Y por eso este es negativo. Lo mismo que el interés, que también tengo que pagárselo a esa entidad, el interés por lo que me prestó. No sé si eso lo aclara. Y el pago del capital es el pago del monto pedido al inicio. Sí, si yo pedí 50, el capital que voy a pagar de vuelta son los mismos 50, pero no al tiro, sino que los préstamos son a una cierta cantidad de años y por lo tanto yo tengo que calcular a esa cantidad de años cuál es la anualidad y de esa anualidad tengo que separar. ¿Vale? Ahora, para calcular estas tres cosas que están en amarillo, se usa una tabla adicional, una tabla auxiliar que calcula la anualidad asociada al préstamo, el interés, el periodo de gracia, que en definitiva yo puedo recibir un préstamo y hoy día, desde los 50, y consigo que haya un periodo de 2 años, un periodo de gracia de 2 años, en el que yo no devuelvo nada, y a partir del tercer año empiezo a pagar el préstamo, a devolver la plata. Entonces es el periodo de gracia. Y obviamente hay un plazo, puede ser a 10, 12 años el préstamo, depende cómo se negocie. Esa es la anualidad. Hay un interés que básicamente el préstamo o el remanente del préstamo, el saldo, por la tasa de interés. Aquí está el pago de interés de préstamo, que está de alguna manera en la fórmula, que es el mínimo entre la suma del interés no pagado y la anualidad. Eso se lo explico en la planilla, es más fácil. Y como nota, es que lo primero que se paga son los intereses y después se paga el capital. Es decir, yo llevo un interés acumulado y voy viendo la anualidad correspondiente y voy a destinar todo lo que pueda la anualidad a pagar interés, y lo que, si ya terminé de pagar el interés, recién ahí destino plata a pagar el capital. Y obviamente desde el punto de vista impositivo me conviene, porque con eso descuento mucho más temprano impuestos al declarar el interés al principio y no al final, porque es un descuento de impuestos. Y por último, el pago capital del préstamo es básicamente la anualidad menos el pago del interés del préstamo. Entonces, no sé cómo estamos en hora. Vamos a avanzar. A ver, les propongo, estamos a 6 minutos. Voy a avanzar todo.
lo voy a explicar el ejercicio completo y mañana lo repasamos, porque voy a pasar rápido, pero para que vean el desarrollo primero así muy rápido y después lo revisamos paso a paso para que quede bien claro cómo se hace esto. ¿Les parece? Ok, Entonces, profesor. en este ejercicio vamos a suponer Ok. que hay un préstamo de 100 millones, vamos a construir solo la tabla auxiliar. Hay un préstamo de 100 millones de dólares con un interés de un 3%, ojalá que se diera, o un préstamo de 10 años, pero con 2 años de gracia. ¿Ok? Entonces, tenemos préstamos, los parámetros son 100 a 10 años con periodo de gracia de 2 años y un interés de 3%. Entonces, en definitiva, la tabla de desarrollo es la que tengo acá, donde voy a tener años, pongo desde el año 0 hasta el año 14, 20, lo que quisiera, pero tengo que pasar el periodo de los 12, que es el que, si se fijan, dura el préstamo. Tengo el valor del préstamo, interés, anualidad, pago interés, pago el capital del préstamo y balance de deuda. Entonces, lo primero que tengo es el préstamo. Entonces, me pongo el préstamo acá, 100. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso, voy sacando el balance de la deuda. Entonces, aquí, como obviamente no hay ningún otro flujo, el balance de lo que llevo al final del periodo 0, que no he hecho nada más, son los mismos 100 que recibí de préstamo. El balance de la deuda es el balance previo, no había nada antes, más el préstamo, más el interés, menos la anualidad. ¿Ya? Aquí, ojo con los signos. Entonces, primer año no pasa nada, el interés del préstamo. Aquí no he agregado otros valores, por lo tanto aparece solo el interés hasta el infinito, porque todavía no he cerrado las otras partidas. Entonces, este 100 hace que si el interés es un 3%, se agrega 3% de interés para el año 1, y esos 3% se agregan a los 100, tengo 103. Para otro año, el 3% sobre los 103 da 106 y fracción. Vuelve a sumar los 3 y algo. 109, 113, 116. Aquí ya, como aumentó el número, ya pasan a ser de A4. Y aquí va subiendo el balance de la deuda hacia el final. El interés del préstamo es básicamente el interés por el balance de deuda del periodo previo. Ahora agreguemos la anualidad. Y esto lo podemos calcular tal como vimos antes con la función pago Excel y usando como parámetro el interés, el periodo del préstamo y el balance de deuda al año anterior a la primera anualidad. Aquí, como dijimos que hay 2 años de gracia, en realidad los 2 primeros años son 0, el 1 y el 2 no pago nada y empiezo a pagar desde el año 3. Y con el saldo que lleva de deuda, el balance al año 2 es 106. Entonces calculo con el 3, el interés de 3%, y un 10 años periodo con un valor actual de 106, calculo la anualidad y eso me da 12. Y ahora el balance de la deuda, si se fija, como estaba restando la anualidad, ahora cuando ya empiezo a pagar anualidad, automáticamente se empieza a reducir el balance de deuda y al año 12 quedamos justo en 0. La anualidad, aquí está la fórmula, si es que alguien quiere calcularla, pero como les digo, Excel la calcula con la función pago. Ahora tengo que decir, agregar cuál es el interés del préstamo. Ya calculé la anualidad y esa anualidad en realidad la voy a descomponer en un pago en interés y un pago capital. Entonces el interés básicamente va a ser la suma de los intereses que llevo acumulados. En este caso llevo acumulado 3 y 3, es decir, 9. Y por lo tanto aquí el interés que puedo descontar es 9, completo, porque mi anualidad es 12. Si este valor me diera 15, en realidad solo puedo descontar hasta los 12 y quiere decir que me queda interés pendiente por descontar hacia más adelante. En este caso no ocurre así, por lo tanto descuento al tiro los 9. Y para los años siguientes, como ya desconté todo el interés acumulado, solo se va aplicando interés sobre el balance de la deuda, y por lo tanto son estos 3, 2, 2, 1, que son los que puedo ir descontando los años siguientes. Y para el pago del capital del préstamo es
de nuevo la anualidad, pero esta vez menos el interés. Es decir, la diferencia entre la anualidad y el interés es el capital, dado que descompusimos esa anualidad en estas dos partidas. Entonces tengo, en definitiva, de estos 12, les voy descontando aquí, hoy hay un problema decimales, por eso se ve un 3 y un 10, en realidad eso sí suma 12, y vemos entonces que el pago al capital del préstamo termina con el último año prácticamente con los mismos 12. Balance de deuda no cambia nada y hemos llegado justo a la hora. ¿Me permiten un minuto más? Claro, Lo pues. importante aquí es que el balance al final de cero, que el total del pago del capital tiene que coincidir con el monto del préstamo, con los 100, que debe haber coincidencia también entre la anualidad, préstamo más interés y el interés y pago de intereses. Si se fija, aquí tengo los 24 con los 24. Si se lo sumo, vuelvo a tener los mismos 100 de arriba. Entonces, estos números están todos cuadraditos. Y cuando uno lo mira gráficamente, en definitiva lo que ve es que estoy descomponiendo aquí las anualidades de los 10 periodos que hay de anualidad y vemos que al principio hay muy poco pago capital, casi puro pago de interés, y después el pago de interés empieza a desaparecer y aparece solo pago capital. Y eso es. Eso, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de presentar. Ahí. Volví. Eso. Lo dejamos hasta acá y mañana a primera hora revisamos las dudas que tengan de esto. Les voy a dejar los ejercicios y la presentación ya está arriba y les voy a dejar también el modelo con el que calculé esta tabla. Entonces todo va a quedar al tiro arriba para que ustedes lo puedan revisar. Todo dentro del módulo 4. Eso. Gracias, profe. Muchas Ok, nos gracias. vemos. Buenas noches.